México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 11ª parte. Hoy como ayer, más de lo mismo, y en vías de empeorar. Sección 5. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Estrategia imperialista planificada a largo plazo. Y si en Chiapas hubiera energéticos de consideración o con la biodiversidad habida, pasa a ser un territorio codiciado para una futura intromisión. Y el régimen sedillista procedió a elaborar un plan militar de contención y debilitamiento del movimiento neozapatista, en el marco de las disposiciones militares planificadas por el militarismo imperialista. Plan denominado Campaña Chiapas 94. Plan elaborado por el Estado Mayor Presidencial, siguiendo normativas estadounidenses, conocidas genéricamente como planificación de una guerra de baja intensidad, aplicada en un conflicto a largo plazo para debilitar al enemigo. La guerra de baja intensidad, cual reacción planificada contra insurgente y planificada por el ejército mexicano, siguiendo manuales norteamericanos empleados en la guerra en contra de los vietnamitas, procura la extensión del divide y vencerás, separando las bases de apoyo rurales de los núcleos combatientes, como dirían los pérfidos estrategas yanquis, sacarle el agua al estanque para que el pez se ahogue. Reacción y contraofensiva que incluye el armar y entrenar a grupos locales vecinos a los insurgentes con disposición a contraponerse en disputa por tierras aledañas. Misma disposición insuflada por el alto mando militar que incluye a grupos de paramilitares al servicio de los propietarios de la región, aptos para defender lo que es suyo. Agrupaciones armadas que no dejan de estar bajo el control del ejército, mismas que pueden realizar el trabajo sucio, los ataques inhumanos en contra de comunidades desarmadas, consideradas base de apoyo de los insurgentes. Todo a favor de la retención de la propiedad y la apertura al arribo de corporativos capitalistas de avanzada explotación en la línea del desarrollo a ultranza que los monopolios procuran imponer en el mundo. En su versión extrema, la guerra de baja intensidad, GBI, significa la desaparición del campesino mesoamericano para dar lugar a una especie de farmer artificial y la sustitución de la cultura del maíz por los cultivos de la agroexportación ligados a las transnacionales mexicanas o extranjeras. De igual manera, los agentes civiles partícipes en la ofensiva dependen de la integración de coordinaciones federales y estatales para el desarrollo social. Los operadores de estas agencias civiles y su presencia no elimina, sino oculta y complementa el carácter militar de la estrategia de desarrollo, denunciaba el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Lo que incluye, como venimos detectando, la entrada de empresas agroindustriales que procuran generalmente la siembra de semillas transgénicas y con ello el empleo de agrotóxicos, practicando un tipo de agricultura intensiva y artificial con mañas de ser antinatural en vías de intensificar la dependencia alimentaria cooptada por transnacionales estadounidenses. La guerra de baja intensidad procura el desgaste continuo del insurgente de manera discreta, sin que el ejército y el gobierno represor resulten perjudicados en su imagen. Tal es el objetivo de la jefe de la guerra de baja intensidad: reducir al mínimo los dolores sociales y morales de la guerra para la opinión pública, pero mantener por siempre la espada de Damocles sobre el pueblo, cada día más esclavo de la televisión. Guerra de baja intensidad, cual denominación dada por los ideólogos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, como lo señala John Saxe Fernández, nominación repetida de manera acrítica por periodistas e intelectuales, viniendo a ser más correcto llamarla por su nombre: contrainsurgencia y terror de Estado. Puesto que se trata de operaciones militares de contrainsurgencia, la hipérbole inventada por los del Pentágono es a su vez una contrametáfora de la noción manejada por Mao Zedong. La guerrilla se mueve como un pez en el agua con el apoyo del pueblo, a lo que los estrategas imperiales le contraponen su dry the river and catch the fish, seca el río y atrapa el pez. No tratándose de un mero eufemismo, fue en Vietnam en donde los imperialistas destruyeron miles de kilómetros con sus defoliantes
y asesinaron miles de aldeanos en procura de menguar el apoyo al Vietcong. En Guatemala, con el empleo de caviles adiestrados a la manera norteamericana, tal tipo de guerra contra los pueblos se aplicó contra el campesinado maya, llevando a cabo ataques de tierra arrasada, contándose con la dirección de agentes de la CIA, quienes planificaron y ordenan las incursiones contra aldeas desarmadas, propiciando masacres, raptos y torturas. Es esencialmente la política de secar el río, guerra de tierra arrasada, asesinatos políticos, desplazamientos poblacionales. Esto es precisamente para dejar huérfana a la guerrilla y bajarle no solo la moral, sino hacerle sentir el efecto psicológico de terror y al mismo tiempo el efecto práctico de quitarle los recursos, las bases socioeconómicas que permiten ese funcionamiento. Esto sí, si lo vemos inductivamente, lo que ha ocurrido en Chiapas. Tal era la procuración a ejercer en Chiapas, de no ser por el apoyo masivo al movimiento conseguido en México e internacionalmente. Para John Saxe Fernández se trata de una estrategia democida, aplicada en México desde 1982, cual política de entrega la actividad económica a intereses extranjeros. En tal guerra encubierta, acontece la matanza de Acteal, aquel 22 de diciembre del 97, un ataque despiadado perpetrado por comandos paramilitares identificados como vecinos rivales de los agredidos, para mal, atacando a un grupo indefenso que a lo sumo podía brindar apoyo o simpatizar con la causa zapatista, como todo buen campesino mexicano, sin participar en la contienda. Algo así como 60 matarifes encapuchados que rodearon la aldea para masacrar sin piedad a los afectados, hombres desarmados, mujeres, algunas de ellas embarazadas, niños, ancianos. ¡Qué cobardía! 15 niños, 21 mujeres asesinadas, 4 de ellas embarazadas. Los asesinos podían ser fácilmente identificados, pues incluso hubo un infiltrado entre ellos que estuvo presente en la reunión en que se acordó el ataque. Mas, como era de esperarse, el Estado no obra con una indignación judicial que tuviera el propósito de castigar a los culpables, sino con el propósito de encubrirlos. El clima de violencia se venía propiciando y propagando desde meses antes. Tan es así que en febrero del 95, tras de asumir la gubernatura del Estado y su imposición por respectivo fraude electoral, durante lo que iba de su mandato seccional, el nuevo gobernador Julio César Ruiz Ferro, a diciembre del 97, más de 1,500 indígenas chiapanecos habían sido asesinados, promedio de 15 víctimas a la semana, saldo de la guerra llamada de baja intensidad, comunicaba el entonces diputado perredista y miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, Gilberto López y Rivas. Dejándose sentir las actividades violentas de grupos paramilitares ligados al PRI, era el caso de Máscara Roja y de los Chinchulines y los Paz con Justicia, todos ellos vinculados de una u otra manera con el gobierno del Estado y cobijados por el ejército, verdaderos escuadrones de la muerte actuando con la impunidad y el respaldo del gobierno federal. Oficialmente, en las zonas norte y altos de Chiapas se han registrado más de 800 asesinatos. La guerra zapatista dejó un saldo de 152 muertos en 12 días, debido a que guardias blancas y grupos paramilitares, con la complacencia del gobierno local y federal, y principalmente del ejército mexicano que controla la zona, llevan a cabo un exterminio de los pueblos indígenas que luchan por el reconocimiento constitucional de sus derechos, con la negativa, hasta ahora, del presidente Ernesto Zedillo a legislar sobre los mismos, acusa el diputado López y Rivas. La semana anterior a la masacre, se recurrió al procedimiento de asesinar a un miembro del grupo agresor para incitarlos a cometer una venganza, echándole la culpa a los zapatistas. Lo sospechoso del caso es que el ejército participase en el rescate del cadáver de Agustín Vázquez Secut, que así se llamó el occiso, procedimiento que rindió sus macabros frutos. La negligencia de las autoridades funge como complicidad para que el crimen de lesa humanidad se perpetre y quede impune. Inclúyase en la cobertura a funcionarios del gobierno municipal, estatal y federal, como por igual de policías de esos tres niveles y por supuesto del alto mando del ejército,
entre ser propiciadores, gestores, perpetradores y cómplices. El 1 de octubre, anterior a la matanza, el mismísimo presidente Zedillo recibió una misiva en San Cristóbal de los miembros de la comunidad agresora en la que se le solicitan armas para su legítima defensa. Teniendo conocimiento de ello, las abejas se pronunciaron al respecto en contra de que procediera la solicitud. Reprobamos la actitud del presidente municipal de Chenaló y por haber solicitado al presidente de la República que diera autorización de llenar de armas y municiones los domicilios de los priistas para matar a la sociedad civil, así presentado en un comunicado público. No obstante, la petición prosperó. Tanto el alcalde como el gobernador Julio César Díaz Ferro han sido señalados por los zapatistas como los responsables de proporcionar armamento al grupo paramilitar que actúa en los Altos de Chiapas. Como sentenció el subcomandante Marcos, a los culpables hay que buscarlos arriba y no abajo. Sí, arriba a la derecha. Y el continuum represivo se ensaña sobre los campesinos. Larga lucha la de los normalistas rurales, exigiendo lo que la sociedad les debe y el mal gobierno les conculca. Recursos para una educación digna, consagrados en la Constitución emanada de la Revolución, pero a la cual los gobiernillos neoliberales de franca vocación privatizadora le hacen mala cara, pues su preferencia se otorga a instituciones privadas exentas de impuesto, ¿o no, Felipillo Calderón? En ese tenor de procedentes reaccionarios, el nefasto presidente panista ordenó cerrar en el estado de Hidalgo a 2007 la normal rural de El Meje, contando con el auxilio del señor gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, el actual secretario de Gobernación. Que no quede duda de que la amalgama PRI-panista sí funciona. Sí funciona muy bien para el beneficio de la gerencia capitalista, con una política que se viene manteniendo en 6 sexenios de sistemática afectación al pueblo. El abandono sistemático que el mal gobierno burgués le propina a las normales rurales da cuenta de su nulo interés y sí voluntad contraria a que los campesinos se eduquen, y menos con ideologías exóticas que insuman su tendencia natural comunista. A tirones, con movilizaciones, los estudiantes normalistas vienen consiguiendo se les presta atención y que a regañadientes las autoridades federales y estatales les otorguen una ayuda a cuentagotas, cuando en los últimos años ha sido necesario el sacrificio de los educandos para que el Estado se digne a tomarlos en cuenta y otorgarles algo de lo mucho que les viene debiendo. El 12 de diciembre de 2011, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, alumnos de la Normal de Ayotzinapa, fueron asesinados por funcionarios públicos mientras exigían audiencia con el gobernador de Guerrero para iniciar la gestión de sus peticiones estudiantiles. Tras del homicidio y de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Supremo Gobierno se dignó a construir un nuevo edificio para uso de dormitorio, paliativos y a cuentagotas de sangre. El presupuesto originalmente destinado este año a la Normal de Ayotzinapa era de 49.255.812 pesos, que apenas se alcanzan para mantener los gastos corrientes. El del 2014 es el presupuesto más bajo que la Normal ha recibido en los últimos 4 años. En 2011 se invertían 103.938 pesos por alumno. En 2012, 121.674. En 2013, 127.637. En tanto, en 2014, el subsidio fue tan solo de 94.360 pesos. El rubro más afectado es el de pago de servicios asistenciales, que en 2011 fue de 9.020.981 pesos y en 2014 de 6.506.692 pesos. Este incluye alimentos, gastos de operación, material de limpieza, y premios. Inclúyase también gastos por servicio de internet, teléfono, papelería, toners, comidas, pasajes. Salta a la vista, ese dinero no alcanza.